Bendiciones, amada iglesia, que nos ven en esta hermosa mañana. Nos hemos reunido para que a través de esta predicación, este estudio bíblico, pueda llegar hasta sus hogares. En nuestra oración, que durante este tiempo que la iglesia está pasando en general, a nivel mundial, una de las situaciones más difíciles para cada uno de nosotros, no por costumbre venir a la iglesia, sino porque en el deseo de mucho pueblo siempre estaba su corazón el venir a la casa de Dios. Y por motivos de esta situación que se ha presentado, esta pandemia, se le ha pedido a todos los habitantes, especialmente a aquellos países que están sufriendo bastante por esta enfermedad, que cierren sus puertas para no propagar y continuar con esta epidemia. Así de que a través de estos medios queremos llegar ahí a su hogar donde se encuentra y llevarle una palabra de esperanza de parte de Dios para su vida. Siempre hemos creído y confiado en nuestro corazón que Dios siempre tiene todo bajo control. Lo hemos vivido a través de todos estos tiempos, pero ahora viene, como decimos, la prueba a nuestra vida. Queremos saber en realidad dónde estamos parados. Siempre predicamos la palabra del Señor, creemos fielmente y hemos creído que Dios siempre, y lo hemos vivido, que Él siempre estará en control de cada una de las situaciones. Así de que en esta hermosa mañana, antes de empezar, yo le pido que oremos al Señor para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, no solamente a nuestros ojos, a nuestra mente, sino que baje sobre todo en nuestro corazón. Y una vez más tengamos la plena confianza que Dios lo tiene todo bajo control. Oremos al Señor en esta mañana. Dios eterno, te damos gracias por estar en este hermoso lugar, Señor, que es tu casa de oración, y a mis hermanos que están ahí a través viendo de estos medios de comunicación. Te pido, Señor, que esta palabra que será expuesta sea de bendición para nosotros y podamos aprender, Señor, de ella. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, siempre hace lo que tiene que hacer en nosotros. Y en esta mañana nos preparamos nuestro corazón, nuestra vida. Te rendimos alabanza, adoración, Señor. Gracias, Señor, porque tus cuidados nunca faltan en nuestros días. Pero oramos también por aquellos que están sufriendo, por aquellos que de una u otra forma, Señor, sus vidas han terminado por esta enfermedad, que los familiares, Señor, tengan la oportunidad de tener un consuelo, Señor, a través de tú abrazando, Señor, a esas familias, a esos padres, madres, Señor, que en estos momentos están sufriendo. Oramos por cada uno de ellos, Señor, y pedimos que por favor pare, Señor, esta plaga, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Padre. Confiamos plenamente en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo un pasaje que quiero compartir con ustedes. Probablemente no alcance a terminar todo el día de hoy, así es que le invito a que continúe el día de mañana. A las 7:30 estaremos nuevamente a través de estos medios de comunicación, y el miércoles también a las 7:30. Probablemente para el día miércoles voy a alcanzar a terminar este estudio que tengo para usted en esta mañana. Tengo un salmo que quiero compartir con ustedes que es muy conocido. Lo hemos usado de muchas formas, en todos los tiempos, en todas las edades. Y hoy este salmo podemos decir que aplica muy bien para el tiempo en que estamos viviendo. Yo creo que ya sabe de cuál salmo me refiero, ¿verdad? Así es que abra el Salmo 91, ahí donde están. Vamos a leer solamente unos versículos, y quiero que a través de estos versículos podamos apreciar la palabra del Señor de una perspectiva, no tanto como algunas veces lo leemos una y otra vez, pero en esta ocasión lo estamos viviendo. Así de que una cosa es cuando leemos la Escritura y otra es cuando nosotros vivimos la Escritura. Y en esta ocasión nos ha tocado vivir a nosotros este salmo. Dice la palabra del Señor, el Salmo 91. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quiero parar ahí nada más en esos versículos que acabamos de leer. El Salmo 91 no nos dice exactamente quién es el autor de este salmo. Algunos le atribuyen a Moisés, otros le atribuyen a David. Cualquiera de los dos casos que sea, podemos decir que es un salmo que una persona lo vivió en experiencia y en carne propia, podemos decir. Yo le he dicho que más de alguna ocasión leemos escrituras donde vemos sanidades, donde vemos milagros,
donde vemos a Jesús calmando tempestades. Y a veces las leemos, pero cuando esas escrituras se hacen una realidad para nuestra vida, lo vemos de otra perspectiva. Ya no es solamente una lectura, sino que ahora estamos viviendo en realidad lo que hemos leído. Así de que a través de este salmo, si pudiéramos decir que fue Moisés, que es a los comentaristas que más se acercan debido a la época y el tiempo en que a él le tocó vivir, y por las palabras que él usa, lo vamos a ver. El salmo está dividido en 4 diferentes secciones, y esas 4 secciones las vamos a ver una por una. Como le dije, no pretendo terminar hoy todo el salmo, así de que una vez más, recuerde que el lunes y miércoles estaremos. Cuando el Salmo 91 es escrito, nos damos cuenta que la experiencia personal que el escritor hace en relación a este pasaje bíblico nos remonta donde podemos decir, si fue Moisés el que lo escribió, se encuentra en una de las épocas, en uno de los lugares, en una de las ciudades o en uno de los valles tan peligrosos como podríamos decir hoy en día. Vamos a ver cómo el salmista se expresa cuando trata de escribir este salmo, y podemos darnos cuenta de que debido a su forma que él escribe, los caracteres que él usa, nos daremos cuenta que a través de la historia, cada uno de nosotros en algún tiempo en nuestra vida necesitamos nosotros leer el salmo una y otra vez para poder entender un poco más, y que esta palabra que voy a traer a su vida pueda de alguna forma darnos aliento y esperanza en medio de la época que nos ha tocado vivir, como es una de las pestes que está viviendo todo el mundo entero. Le informé hace un tiempo atrás en unos estudios bíblicos que esta no es la primera vez que está registrada una peste donde ha arrasado con mucha gente de todas edades, podemos decir creyentes y no creyentes. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura por qué es necesario nosotros confiar en este salmo, aunque si el Señor le placiera llevarnos a la eternidad, no hemos perdido absolutamente nada. No es que el salmo haya fallado también, no. Dios promete cuidarnos y protegernos, pero en medio de alguna catástrofe, algunas personas creyentes y no creyentes se irán, porque está en el plan divino de Dios. Su palabra nunca ha fallado, sus promesas nunca han quedado cortas. Por eso nos damos cuenta que a través de las escrituras de Lamentación leemos que son nuevas sus misericordias todos los días. Así es de que este salmo, le dije, fue escrito en una perspectiva de alguien que vivió una experiencia y después de vivirla, la escribe para que nosotros podamos a través de ese salmo poder entender y comprender que todas las cosas y los elementos, aún las enfermedades, la gravedad, el universo, todo está controlado bajo el poder divino de Dios. Dios no es una teoría, no es un microscopio porque podamos llevarlo y poder verlo a través de algo. Dios es real, su presencia es real en todos los tiempos y en todas las edades. A través de la historia nos damos cuenta como en los tiempos Dios siempre ha actuado y ha estado siempre protegiendo a su pueblo, y nos ha dado la seguridad y la protección necesaria que nosotros tenemos, pero Dios nos ha dado sabiduría también para tomar las precauciones necesarias. Ahora que obedecemos nosotros a esta ley que se nos ha impuesto para proteger nuestra salud, no es que el salmo haya fallado en ninguna forma. Dios también nos da sabiduría a nosotros para comprender los tiempos, las edades, las enfermedades, los peligros. Y si nosotros vemos que hay un peligro, ¿por qué nosotros deliberadamente decir me cubro con el Salmo 91 y camino en medio de una peste? No funciona de esa forma, a excepción. Estaba leyendo la historia en el siglo XVII, un misionero llamado Maclaren, en el área de Inglaterra, cuando una de las pestes más grandes, él veía cómo la gente caía, pero él era doctor, y dice que él tenía miedo ir a esos lugares donde había llegado esas enfermedades, y en una revelación Dios llega a su vida y le dice, yo te voy a usar para que tú puedas ayudar a esa gente. Y la pregunta de él fue esa: ¿y qué sucede si yo me contagio con esa enfermedad? ¿Qué sucederá con mi vida, con mi familia? Y el Señor le revela y le dice, no te preocupes, yo estaré contigo, yo te libraré de esa peste destructora, pero te necesito como un instrumento para que lleve las buenas nuevas. Dice la historia que el doctor McClure decidió salir
y cuando llegó a los lugares donde estaba la gente, entró un temor en su vida al ver cómo las enfermedades, la peste, estaba acabando con Inglaterra. Y dice que él se acordó una vez más de ese salmo, usó todas las precauciones necesarias, ayudó a mucha gente recibió la medicina, el trato necesario, y mucha gente fue recuperada. Terminó la peste y él regresó a su casa sin ninguna de esas síntomas que esa enfermedad estaba dando. Él cuenta en la historia que por primera vez en su vida vio la muerte tan cerca, pero a la misma vez vestido del poder de Dios y de la esperanza de una protección en su vida. Él pudo comprender y entender que en el plan de Dios, Dios siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Si le hacemos un análisis a este pasaje bíblico del Salmo 91, encontraremos que hay tres personajes aquí. Uno que está hablando, uno que está escuchando, y a los últimos versículos parece que alguien se asoma y empieza a narrar también la historia de lo que es la protección divina. Eso se llama un pronoun análisis, el averiguar cuántas personas están hablando en este pasaje bíblico. Empezando en el versículo 1, el salmista empieza hablando de una forma muy expresiva acerca de la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de sentir la protección de algo cuando la medicina falla, cuando la ciencia falla. Necesitamos nosotros sentir la confianza de Dios, que en medio que todavía no se ha encontrado alguna cura, alguna inyección o algo que pueda parar lo que estamos viviendo, el salmista expresa las palabras más confiadoras para nosotros, y no es que nos arriesguemos al peligro, que deliberadamente busquemos contagiarnos, no, sino que el salmista, a través de lo que está viviendo, de la experiencia que está viviendo, él empieza hablando de algo que nos infunde aliento a nosotros en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es el lugar? Es el lugar especial donde nosotros necesitamos sentir esa protección divina de parte de Dios. Podríamos decir que en la Segunda Guerra Mundial los bunkers sirvieron de protección mientras que las bombas caían. Algunos se refugiaron en las iglesias mientras que las bombas caían para destruir al ser humano. Y esta expresión, el que habita al abrigo del Altísimo, habla de un lugar especial de protección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, nosotros estamos dándonos cuenta que en realidad en nuestros hogares se ha convertido ese lugar, en nuestras vidas se ha convertido en ese lugar, a tener la confianza en el Señor, que si estamos en ese lugar especial donde Él habita, tendremos la confianza de Dios, tendremos la protección de Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque a través de la historia nos damos cuenta que esos lugares que sirvieron de refugio, que sirvieron como un lugar de esperanza para mucha gente, la habitación de Dios, que es nuestra vida, nuestro corazón, que nos convertimos en el templo de Dios, sentimos la confianza y la seguridad, no porque alguien nos diga, sino por primera vez en la historia, amada iglesia, lo estamos viviendo nosotros. Continuamente cuando salimos a las calles, está la pregunta de nosotros: ¿será que nos iremos a contagiar? ¿Será que la estadística sigue aumentando? ¿Será que yo iré a ser parte de esta estadística? Pero sin embargo, caminamos en una confianza, no porque desobedezcamos las leyes terrenales, pero la habitación especial de Dios, el lugar de refugio de Dios, cabe en nuestro corazón, que nosotros tenemos la seguridad, que aunque andemos en esos lugares, no porque querramos nosotros hacerlo, sino tenemos una responsabilidad. Dios ha prometido que ese lugar especial, que esa habitación donde nosotros encontramos refugio, encontraremos esperanza en medio de un mundo en caos que especialmente nos ha tocado vivir. El salmista, si fue Moisés el que escribió una vez más este salmo, él conoció lo que era habitar en la presencia de Dios. Él conoció lo que era regocijarse
en la presencia de Dios. Él supo quién era Dios para su vida. No simplemente como lo veían los cananeos, no simplemente como lo veían tal vez los egipcios, no solamente como lo veían tal vez las otras tribus que estaban alrededor, sino que él comprendió y supo que la habitación de Dios es el lugar más especial donde nosotros podemos tener un encuentro y a la misma vez tener la esperanza y la comunión con Dios al saber que en esa habitación Dios está con nosotros y nos da siempre la protección que nosotros necesitamos. Ahora bien, en la época que nos toca vivir a nosotros, como en lo que estamos viviendo, la pregunta también de nosotros es: ¿dónde puedo formar yo mi habitación donde yo pueda sentir que Dios está a mi lado y me está protegiendo? Dios habita en todo lugar. Este lugar donde nos reunimos es un edificio, pero Dios habita en nuestros corazones. Le he dicho que la iglesia, literalmente el edificio estará cerrado, pero nosotros, la iglesia, no nos podemos quedar cerrados o callados. A través de estos medios, a través de su hogar, esperamos que este tiempo que ha pasado hayamos tenido la oportunidad nosotros de poder conversar como familia y darnos cuenta en la situación y a la misma vez poder clamar a Dios y pedir a Dios que actúe en medio de este lugar, en medio de esta situación que estamos viviendo. Él usa otra palabra y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, usted verá que cuando uno camina, siempre hay una sombra que uno tiene. Y el salmista habla de que podemos caminar y bajo estar cerca de Dios, esa sombra nos ayudará en ese lapso o en ese tiempo de temor. La sombra tipifica que estaremos cerca de Dios. Y si usted analiza su vida, se dará cuenta que hoy más que nunca tal vez necesitamos estar más cerca de Dios. Es fácil tal vez hablar, es fácil tal vez comentar de algo, pero es una experiencia diferente, como le decía, cuando nosotros tenemos esa experiencia de estar cerca de Dios. Podemos venir a la iglesia, pero como dice la Escritura, nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Podemos atender a una iglesia, pero nuestro pensamiento está lejos de Dios. Podemos sentar, incluso cantar, pero no estamos en cuerpo, alma y espíritu en la casa del Señor. En este tiempo, amada iglesia, esperamos como el salmista, no solo habla de un lugar especial, una habitación donde Dios habita, pero Dios habita en esa habitación, pero Él necesita también que nosotros, como iglesia, caminemos cerca de Dios. ¿Qué significa caminar cerca de Dios? Estar atento a su palabra, sentir su presencia, poder conversar con Él, es sentirme que hay un Dios que yo puedo clamar y hay un Dios que responde frente a las necesidades y los problemas que nos toca vivir. Lamentablemente siempre nos acercamos a Dios cuando hay un problema, nos acercamos a Dios cuando hay una angustia, nos acercamos a Dios en diferentes tiempos difíciles de nuestra vida. Pero Dios nos hace siempre esta invitación a que estemos cerca de la sombra de Él. Que cuando nosotros clamemos, estemos seguros que esa sombra protectora de parte de Dios siempre estará a nuestro lado. Por eso el Salmo nos habla acerca de la seguridad y la confianza que a través de la Escritura nos hemos dado cuenta. Ya Isaías lo había experimentado, donde él habla de la sombra de la roca inconmovible. Ya también el libro de los Salmos también nos habla sobre la sombra de sus alas. Isaías 49 lo dice, sobre la sombra de su mano. En otras palabras, estar seguros nosotros que la sombra protectora de Dios siempre está a nuestro lado, no especialmente que lo sintamos en este tiempo, que realmente lo necesitamos,
pero que sí verdaderamente nosotros sepamos que estamos bajo la sombra del Omnipotente todo el tiempo en nuestra trayectoria, en nuestra vida, no específicamente en este tiempo que nos ha tocado vivir. Todos podemos clamar y poder acercarnos ahora más que nunca, especialmente ahora que hay temor e incertidumbre en nuestras vidas. Ahora especialmente que estamos viviendo esta época oscura en pleno siglo XXI, donde podríamos decir que la ciencia ha avanzado a pasos gigantescos. La ciencia ha llegado hasta la Luna. Han querido hacer viajes hasta Marte. Han descubierto diferentes cosas en el espacio. Sin embargo, una enfermedad puede acabar o aniquilar a una sociedad entera. Por eso ahora más que nunca necesitamos nosotros estar seguros que estamos caminando cerca de Dios. Y que este tiempo de ausencia nos haga dar conciencia en realidad qué hemos hecho nosotros con nuestra vida. ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo al Señor? Algunos llevaremos tal vez 5, 10, 20 o 30 años. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted. Pero ¿ha caminado usted cerca con Dios? ¿O simplemente nos hemos vuelto unos religiosos en la casa de Dios? ¿O simplemente venimos porque es día domingo o porque es servicio? Es tiempo, amada iglesia, que nosotros verdaderamente caminemos cerca de Dios. No en este tiempo difícil. Este tiempo difícil es el tiempo de confianza. Es el tiempo donde hemos habitado en el lugar donde Dios desea que habitemos, que es en su presencia, pero hemos caminado cerca de Dios. ¿Cómo hemos tomado nuestra responsabilidad, nuestros privilegios que nos dan en la iglesia? ¿Hemos caminado con rectitud como deberíamos de hacerlo? ¿Hemos permitido que Dios actúe en nuestra vida? ¿Hemos sentido la voz de Dios hablando a nuestro corazón? ¿Hemos sentido en realidad que en medio de cualquier circunstancia la sombra protectora de Dios ha estado con nosotros? ¿Qué hemos aprendido en realidad en todo este tiempo que llevamos nosotros de conocer al Señor? ¿Cuál ha sido nuestra actitud delante de los demás? ¿Cuál ha sido nuestra actitud delante de Dios? ¿Hemos honrado a Dios? Nosotros con nuestra forma, con nuestro ser hemos honrado a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Si decimos que caminamos cerca de Dios, tenemos, amada iglesia, que aprender nosotros a escuchar y a ser sensibles a lo que Dios desea para nuestra vida. En los primeros 2 versículos, el salmista habla del Altísimo, del Omnipotente, de Jehová, y él dice mi Dios, y cada uno de ellos habla de algo especial para nuestra vida. El Altísimo está escrito como el Elión, el Omnipotente o el Todopoderoso como el Shaddai, mi Dios como el Oai y Jehová como Yahweh. Entonces el salmista ya tenía una experiencia cercana hacia Dios. Nosotros también, lamentablemente en crisis es cuando conocemos a Dios. Si nuestra vida muchas veces va bien, si en nuestra vida tenemos lo que deseamos, algunas veces todo lo damos por sentado. Esperamos siempre ver un vehículo al salir, o esperamos llegar al trabajo y saber que nos espera una compañía, o nos levantamos creyendo que todo nuestro cuerpo funcionará correctamente. Es en el momento de la crisis, amada iglesia, cuando nosotros nos damos verdaderamente cuenta en quién nosotros hemos puesto nuestra confianza. El salmista por eso expresa en esos 2 versículos nada más las 4 formas poderosas de Dios de revelarse a nosotros. Alguien ha dicho que para conocer a Dios necesitamos verdaderamente un acto de conciencia, no por lo exterior que tenemos, sino en realidad por un acto de examen en nuestra vida y ver si en realidad estamos listos y preparados para lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Cuando llegamos a una conciencia en nosotros y nos damos cuenta que esa sombra, que andamos cerca de Dios,
estará siempre a nuestro lado y nosotros estaremos caminando donde quiera que Él camine. Él nos guiará y siempre estaremos cerca de Él. Pero más de alguna ocasión pareciera que caminamos solos. Pareciera que le decimos al Señor: déjame dar una vuelta por aquí. Y nos apartamos de esa sombra que ha prometido protegernos. Y damos una gran vuelta por allá. Y cuando llegan los fracasos de nuestra vida, venimos a correr nuevamente para ver si la sombra del Altísimo nos vuelve a cubrir. Dios tiene un amor profundo por su iglesia. Dios tiene un amor profundo por cada uno de nosotros. Que aunque muchas veces nos apartamos, algunas veces decidimos tomar nuestro propio camino, Dios de alguna forma, usa algún instrumento o algo para hacernos dar conciencia y regresar nuevamente a cubrirnos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe usted cuánta gente le ha servido al Señor y andan descarriados? ¿Sabe usted cuánta gente un día escucharon el mensaje de salvación? Hoy en día, ¿dónde están? Se hacen la pregunta, especialmente en esta temporada: ¿será que la enfermedad va a llegar a mi vida? ¿Será que me voy a contagiar de este virus y voy a sobrevivir para contar la historia? ¿Será que algo en nuestra vida nos va a hacer acercarnos a Dios a través de un problema? Cualquiera que sean las circunstancias, amada iglesia, Dios siempre desea que nosotros le busquemos a Él. Este tiempo, amada iglesia, que estamos viviendo, que no sea un tiempo de relajamiento espiritual. Bueno, no estoy yendo a la iglesia, pues puedo ver todos los programas de televisión que deseo. Estoy en casa, estamos cocinando las 24 horas del día, tal vez, no sé. Pero que este tiempo, amada iglesia, sea un tiempo de reflexión. ¿Será que he caminado cerca de Dios o he caminado como Nicodemo? Aquel hombre que conocía las Escrituras, asistía al Sanedrín, asistía a las sinagogas, conocía a través solamente de una forma de lectura, pero nunca había tenido un encuentro. Por eso tuvo que acercarse a la sombra, tuvo que acercarse a Jesús y hacerle la pregunta acerca del nacimiento de nuevo. Y cuando él descubrió que ir a la iglesia no es ser salvo, cuando él descubrió que ir al Sanedrín no es ser salvo, cuando él descubrió que la salvación es más allá de un conocimiento, él entendió que el nacimiento de nuevo era necesario para su vida y poderse acoger a la sombra del Omnipotente. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, como le he dicho, pero hemos tenido, amada iglesia, un encuentro personal con Dios, donde podamos decir todos los días que he estado en la casa de Dios, he dado el 100%. Todos los días, en reuniones o no reuniones, he reflejado el amor de Dios. En las juntas he reflejado el amor de Dios. En los comentarios con mis hermanos he reflejado el amor de Dios. ¿Será que he estado caminando cerca de Dios? Y es necesario, amada iglesia, siempre reflejar en nuestra vida que vivimos para Dios, respiramos para Dios y que Dios vive dentro de nosotros, para entonces poder compartirle a otras personas que vivir, estar cerca de la presencia de Dios es lo más hermoso que nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Todos contaremos nuestras experiencias de esto que estamos pasando. Hemos escuchado en las noticias que aún pastores, ministros están contagiados de esta enfermedad. ¿Significa que el Salmo 91 falló? No, amada iglesia. Dios nunca falla. ¿Será que el hermano estaba en pecado? Tampoco. Dios permite cada una de las cosas para darnos lecciones objetivas a nosotros. Hemos escuchado cómo iglesias, especialmente en el área del East West, han estado muchas iglesias contagiadas también. Algunas veces puede que sea porque Dios desea un trato especial con nosotros. Cuando Dios nos da de sus bendiciones, nos gozamos. Pero Job nos enseña y nos dice
¿No recibiré lo mal también de parte de Dios? En otras palabras, aunque no sea culpable y nos llegue esa peste, no es que estemos en pecado, es que Dios desea un trato especial con nosotros. Y cuando Dios desea un trato especial con nosotros, Él desea que no solamente le conozcamos de oído, sino tengamos la experiencia de vivir y poderle contar a los demás y poderle decir verdaderamente: Dios es real. Dios es real, no solo porque me tocó vivir una experiencia de una enfermedad, de una plaga, de lo que haya sido, pero Dios se reveló a mi vida y ahora me doy cuenta que tal vez yo le servía de lejos, no estaba cerca bajo la sombra, pero ahora entiendo que ahora puedo clamar, puedo acercarme y darme cuenta que Dios siempre estará a nuestro lado. Tenemos nosotros largo camino para andar, amada iglesia. Pero este Salmo 91 nos da siempre la confianza. Recuerde, el Salmo 91 no es tentar a Dios, es obedecer a nuestras leyes. Si nos dictan leyes, es porque son necesarias para nosotros. Y el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos que obedecer y someternos a las leyes para vivir sosegadamente. En otras palabras, no para desafiar a lo que se está viviendo. Dios nos ha dado sabiduría y necesitamos aplicarla a nosotros, a nuestra vida. Y especialmente en este tiempo que estamos viviendo, amada iglesia, ahora más que nunca aprendamos que el lugar donde Dios habita es un lugar muy especial, donde tendremos nuestras mejores experiencias con Dios. Le he dicho más de una ocasión, ya no juguemos a la iglesia, ya no juguemos al cristianismo. Esto no es un club, amada iglesia. Esto es un ser. Dios ha creado la iglesia como un organismo vivo, que constantemente Dios se revela a nosotros y nos acercamos a Dios de muchas formas. Y Dios siempre estará extendiendo su mano poderosa para estar a nuestro lado y hacernos entender que Dios siempre estará en cualquier momento de nuestra vida. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En otras palabras, siempre tendremos un lugar de refugio, pero en la presencia de Dios. La medicina puede fallar, amada iglesia. El sistema puede fallar. Los presidentes pueden fallar. Pero nuestro Dios, hermana, amada iglesia, a través de las Escrituras nos damos cuenta, Dios nunca ha fallado. Él siempre ha sido la medicina, Él siempre ha sido el pronto auxilio en nuestras tribulaciones, Él siempre ha sido nuestro sustentador, y ahora más que nunca que lo estamos viviendo, estamos experimentando que aunque a veces las finanzas se nos están consumiendo, acabando, pero tenemos la plena seguridad, amada iglesia, que Dios siempre extenderá su mano poderosa. Quiero terminar con una oración en esta mañana y hacerle a usted esa invitación. Hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho en realidad nosotros? ¿Será que hemos habitado en la presencia de Dios? ¿Hemos andado cerca de la sombra de Dios? ¿O simplemente de tantos años hemos entrado en una costumbre, en una religiosidad? ¿Será que Dios está sacudiendo en este tiempo como sacude el trigo y la cizaña? ¿Será que en este tiempo va a haber un despertar en nosotros? ¿Será que en este tiempo va a haber un avivamiento en nosotros o seguiremos con nuestra misma actitud? Porque pueden venir más plagas adelante y seguiremos siendo los mismos. ¿O será que estamos teniendo conciencia de lo que está pasando? Aún cuando no sabemos cuándo se levantará esto de volvernos a reunir otra vez. Algunos dicen que el 7, otros dicen que lo van a extender, no sabemos. No quiero alarmarte y darle una mala información, pero simplemente vea las noticias, amada iglesia, de lo que es el estado donde usted vive. No vea lo que dice Facebook, aunque gracias a Dios que nos está ayudando en este tiempo. Pero ahí pasan muchas noticias falsas. Escuche, vea lo que el gobernador está diciendo. Si en este caso estamos aquí, Gavin Newsom, escuche lo que él dice. Escuche lo que dice el presidente de la nación, Donald Trump. Escuche lo que dicen. No preste atención a información de segundas y terceras manos porque alarman a la demás gente. Simplemente doblemos rodilla en este tiempo, amada iglesia.
Y digámosle, el que habita el abrigo del Altísimo, yo habito en ese abrigo, yo habito en esa protección. Morará bajo la sombra del Omnipotente, yo estoy cerca de Dios. Y en el momento más duro de mi vida podré decir también que Él es mi esperanza y Él es mi castillo, mi fortaleza en cualquier momento. Nos esperamos el día de mañana a las 7:30, el miércoles también, donde seguiré hablando acerca del Salmo 91. Oremos en esta mañana. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra que es viva y eficaz para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pero danos la unidad. Extiende nuestras finanzas, Padre. Extiende nuestra fe. Y si alguno de nuestra fe, Señor, está un poco débil, Señor, aumenta nuestra fe en medio de esta situación tan difícil que nos está tocando vivir. Padre, ahora más que nunca, creemos, Padre, que tú eres un Dios poderoso y milagroso. Siempre lo hemos hablado, lo hemos predicado, pero ahora por primera vez en la historia, en pleno siglo XXI, tú te estás revelando a nosotros. Estás llamando nuestra atención y nos estás enseñando qué tan frágiles somos, Padre. Necesitamos siempre depender de ti, Señor. Gracias en esta mañana.